Hace casi un mes se dio el aumento del salario mínimo y si bien es un aumento que es importante del 23% y en los últimos años no se había hecho un aumento de este tipo, me surge la siguiente pregunta y es, ¿aún teniendo este aumento se puede vivir con el salario mínimo en Colombia? ¿Es posible vivir solo del salario mínimo? En este video te traigo un ejercicio para ver si se puede o no se puede vivir con el salario mínimo. Hola, soy Alison y te doy la bienvenida a Cuidando Mis Finanzas, un espacio en el que hablamos de dinero y de finanzas en sencillo para que puedas alcanzar la tranquilidad financiera. Y este video es la segunda parte de un análisis que hicimos acerca del aumento del salario mínimo en Colombia. El último video que viste acá en el canal es todo el análisis y mi opinión acerca de este aumento del 23%, pero en este video lo que vamos a hacer es un ejercicio de si realmente con estos 2 millones de pesos que representan el aumento del 23% para el 2026, si aún con ese aumento se puede vivir con el salario mínimo o qué deberíamos hacer o cómo se debería organizar para poder vivir con este salario. Así que sin más rodeos vamos a comenzar con el video. Bueno, entrando en materia, para que esto sea un poco más ilustrativo, les voy a ir poniendo aquí unas diapositivas donde les voy mostrando los cálculos que hice partiendo de este salario mínimo. Entonces, es importante que ustedes tengan en cuenta que para el 2026 tenemos un salario mínimo de 1.750.905 pesos, más el auxilio de transporte que es de 249.095 pesos. Y la suma de estos dos nos da el salario mínimo vital que se definió para el 2026 de 2 millones de pesos. Como hemos hablado en estos dos videos, el aumento fue del 23%, pero aquí lo primero que deben tener en cuenta y que considero que todas las personas que recibimos un salario debemos tener en cuenta, y es que si bien se dice que el salario mínimo es de 2 millones de pesos, ese no es el dinero que va a entrar a sus cuentas. El dinero que va a entrar a sus cuentas se les debe hacer un descuento que es de salud y pensión. Este descuento equivale al 4%, es decir, que del salario base, es decir, del 1.750.000, les van a debitar a ustedes el 4% de salud y un 4% de pensión. ¿Qué es esto de pensiones? De las pensiones obligatorias. Si no sabes de qué te estoy hablando, acá te dejo un video donde te explico qué es este tema de las pensiones obligatorias, porque es algo que por ley y que de una vez recibimos el salario ya se ha descontado y se hace el aporte al fondo de pensiones público o el fondo de pensiones privado al que ustedes estén adscritos y estén como afiliados, juntando su pensión para que una vez cumplan la edad de pensión pues se puedan pensionar tranquilos y reciban ese dinero que ahorraron. Obviamente esto está supeditado a que se dé o no la reforma pensional, porque eso está ahí como en un limbo y en stand-by, pero bueno, de eso hablaremos en otro video. Por el momento, si ustedes hacen este débito del 4% en salud, que equivale a 70.036 pesos, y el 4% de pensión, esto es un total de 140.072 pesos. Obviamente aquí hay que también tener en cuenta si se hacen otro tipo de descuentos, si ustedes pidieron un préstamo en su empresa, eso se lo descuentan por nómina, si tienen un crédito de libranza, no saben qué es un crédito de libranza, acá también se los explico en este video, eso usualmente se descuenta por nómina, y otro tipo de descuentos que se den dentro de la empresa, eso va a depender obviamente de cada tipo de empresa, es el salario que les va a llegar a ustedes a sus cuentas, pero por el momento vamos a debitar únicamente salud y pensión, y el valor que recibirían ustedes en su cuenta es de 1.859.928 pesos, y sobre ese valor es que ustedes ahora sí van a empezar a vivir y es el que les va a llegar a ustedes como su salario en las cuentas. Ahora, para empezar a hacer este ejercicio y partiendo ya del salario que realmente van a recibir ustedes en su cuenta de ahorros, vamos a partir que va a ser aproximadamente 1.860.000. Puede ser un poquitito por debajo, puede ser este valor, pero es que les voy a trabajar con valores aproximados para que sea mucho más fácil de trabajar y para que no estemos diciendo tanto numerito, 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 sino que todo lo tengamos redondeado sobre ceros. Entonces, el primer ejercicio que quise hacer es, hace un tiempo les hice un video acerca de la
regla del 50-30-20 aplicada para el caso colombiano, que es este video que les dejo aquí. Y en este ejercicio hicimos 3 escenarios diferentes. Uno, si recibieran solo el salario mínimo. Otro, si recibían ingresos por encima del salario mínimo y ajustarse exactamente a la regla del 50-30-20. Y otro escenario, si tenían ingresos variables, que esto es otro mundo. Entonces, en ese video yo les explicaba que en el caso en el que ustedes recibieran un salario mínimo, nos íbamos a ir por una distribución de 70-20-10. ¿A qué corresponde esto? El 70% está adjudicado a las necesidades básicas de supervivencia, un 20% a toda la parte de deseos y entretenimiento y un 10% para ahorro e inversión. Entonces, trayendo esta regla que les mostré, quiero aplicarla para que ustedes vean cómo se puede distribuir esto con el salario mínimo actual y luego hacemos el análisis si realmente se puede vivir. Si una persona recibe el salario mínimo, si esa persona viviendo solita o siendo la principal fuente de ingresos de su familia, puede vivir con el salario mínimo. Entonces, dentro del 70% de necesidades básicas, tenemos que discriminarlo obviamente en diferentes rubros porque de esto va a depender la vivienda, educación, alimentación, servicios públicos, transporte, una cantidad de cosas. Entonces, hice el siguiente ejercicio para que más o menos nos dé y nos cuadre. Entonces, para el 70% que está asignado a las necesidades básicas, debemos tener en cuenta alimentación, servicios públicos, transporte y por supuesto la vivienda. Entonces, este 70% del 1.860.000 sería aproximadamente 1.395.000 pesos. Solo ese rubro para todo lo que les acabo de mencionar es bastante retador. Entonces, si tenemos en cuenta que en el transporte más o menos nos podríamos gastar en el mes 170.400 pesos. ¿Cómo hice este cálculo? Fácil. Tomé la tarifa del tiquete de Transmilenio, el pasaje de Transmilenio que hoy en día está en 3.550 porque ya se hizo el aumento y lo acomodé para 6 días si la persona trabajara de lunes a sábado y tuviera que comprar el pasaje de ida y el pasaje de regreso. Eso nos da más o menos 170.400 al mes y ese valor es el que definiríamos para transporte partiendo del supuesto de que no nos movemos para ningún otro lado. Luego en servicios públicos hice más o menos una bolsita de 250.000 pesos y en servicios públicos entraría luz, agua, gas, si ustedes pagan internet o este tipo de cosas, todo eso lo metí ahí como en esa bolsa de 250.000. En alimentación les puse una bolsa de 300.000 pesos, que yo sé, hoy en día la alimentación está bastante costosa, entonces no sé hasta qué punto nos alcance realmente con 300.000 pesos al mes. Y si sumamos todo esto y se lo restamos al 1.395.000 pesos, nos quedaría únicamente 674.600 para vivienda. Y en vivienda estaría no solo si se paga arriendo o si se paga una cuota de un crédito hipotecario o algo así, sino además todo el tema de administración si se tiene que pagar administración. Yo sé que estos números no nos cuadran, pero ya vamos a hacer un ejercicio más aterrizado. Es para que ustedes partan del supuesto del 70-20-10. Luego, si nos vamos al 20%, que es toda la parte de deseos y de entretenimiento, tendríamos 372.000 y de ese valor deberían salir temas como salidas, si se va a comprar ropa, zapatos, todo esto, temas de entretenimiento, no sé, ir a cine, todo eso que no está como parte de las necesidades básicas, por ejemplo, suscripciones a Netflix, Disney, todo eso, todo esto va a entrar dentro de ese 20% de deseos y de entretenimiento y nos quedaría un 10% para ahorro e inversión. Y en esta parte ustedes deben tener en cuenta, siempre les voy a definir un porcentaje, un valor de ahorro, porque como siempre les repito en los videos, lo primero que debemos hacer, no importa el valor que recibamos, es que debemos ahorrar, que sea lo primero, el págate primero, porque así vamos creando el hábito del ahorro y aquí no importa el monto, sino lo que importa es que creemos el hábito. Entonces dejé un 10% de ahorro e inversión y aquí que deberían tener en cuenta. Primero, un fondo de emergencia, empezar a ahorrar para su fondo de emergencia. Segundo, el resto que les quede de ahorro, que acá sería 93.000 pesos para ese 10%, lo pueden ahorrar en cuentas de alta rentabilidad como la de Nubank, como las bóvedas de la Rapicuenta, como todos estos bolsillitos de ahorro que se tienen en Lulo
Bank, o sea, hay muchas opciones para que ustedes puedan ahorrar con estos ahorros de alto rendimiento. Entonces ahí podrían guardar el dinero y también podrían mirar inversiones de bajo monto como las que les menciono en este video que les dejo acá, varias opciones para que ustedes puedan ahorrar con poco dinero, y lo que pueden hacer es invertir ese dinero que van ahorrando de a poquito. Llega un momento que lo pueden invertir y ahí pueden empezar a tener diferentes tipos de inversiones en fondo de inversión, en acciones y demás. Bueno, ahí les cuento. ¿Qué pasa cuando hice este ejercicio que me pareció muy importante? Y es que para los que hemos pagado arriendo o para los que sabemos lo que cuesta pagar un crédito hipotecario, pues realmente vemos este valor de 674.000 pesos y es imposible que una persona solita pueda pagarse un arriendo clase media en una ciudad como Bogotá, por ejemplo. Todos se los estoy aterrizando a Bogotá porque es donde yo vivo y donde les puedo hablar poco desde la experiencia. Entonces vi un poco descabellado esto de distribuir el 70-20-10 si tú vives solo y si tienes que vivir únicamente con el salario mínimo. Esto le puede servir a una persona que vive con roomies o comparte la vivienda con otras personas, o vive con sus papás, o vive en otro tipo de situaciones que no es propiamente arrendando o rentando solamente un apartamento y ya, sino tal vez pagando una habitación, y eso es para otro tipo de escenarios. Así que lo que hice fue cómo distribuiría yo ese salario mínimo si tuviera que vivir yo solita de ese salario mínimo. Entonces les voy a mostrar el ejercicio que hice. Entonces, para este ejercicio, como si yo recibiera un salario mínimo, lo que hice es que partí del ahorro. Entonces dije, ok, si recibo el salario mínimo, ¿cuánto puedo ahorrar? Y dije, voy a ahorrar únicamente 50.000 pesos mensuales. Yo sé que es chiquito, pero como la clave acá es el hábito e ir sumando y de poquito en poquito se llena el tarrito, entonces lo que definí como monto o como meta de ahorro son 50.000 pesos mensuales. Luego, para el tema de necesidades, empecé a partir de los mismos cuatro grandes rubros, que es vivienda, alimentación, servicios públicos y transporte. Y para este ejercicio lo que hice es que mantuve los 300.000 pesos de alimentación, mantuve los 250.000 pesos de servicios públicos, y ojo, acá es muy importante porque en la parte de servicios públicos va a depender mucho del estrato en el que ustedes vivan. Acá en Colombia las ciudades están divididas, están clasificadas por estratos, es donde 1 es el estrato más bajo y 6 es el estrato más alto. Entonces, dependiendo del nivel o del número de estrato en el que vives, van a cambiar lo que pagas en arriendo, lo que pagas en servicios públicos, obviamente el comercio o toda la parte de alimentación y eso que tengas alrededor de donde vivas. Entonces, esto va a depender obviamente de los estratos. Entonces, por eso definí que el tope máximo para gastarme tanto en alimentación como en servicios públicos sería de 250.000 en servicios públicos y de 300.000 en alimentación. Y mantuve igual el valor de transporte porque es un valor tomado a partir del costo del pasaje de Transmilenio si trabajara de lunes a sábado. Entonces eso es lo máximo que me podría gastar. ¿Cómo podría ahorrar acá y descontar un poco en transporte, que es lo que hacen muchas personas hoy en día? Y de hecho yo lo hice pues sin gastarme el salario mínimo, pero por practicidad, y por eso es que muchas personas tienen moto, andan en bicicleta o andan en patineta. Obviamente pues tienes que hacer una inversión en la bicicleta o la patineta o la moto, esto va a depender de las posibilidades que tengas, pero una forma de reducir el valor de lo que te gastas en transporte puede ser yendo a trabajar todos los días en bicicleta. Haces ejercicio, obviamente tienes que llevar en el morral lo que te vas a cambiar o cómo te vas a asear y demás, pues para que no llegues todo sudado al trabajo, pero es una opción para poder reducir el valor en cuanto al transporte. Pero como tope dejé los 170.400 pesos, que sería lo que nos gastaríamos en Transmilenio si lo tenemos que usar de lunes a sábado, comprando el pasaje de ida y el pasaje de regreso. Ahora se viene la parte de vivienda, que es lo más retador. Teniendo en cuenta que tenemos un valor fijo en alimentación, un valor fijo en servicios públicos y un valor fijo en transporte, definí que más o menos para vivienda nos podríamos gastar 989.000 pesos, digamos que 990.000 pesos. Yo sé que sigue siendo un valor bajo teniendo en cuenta el costo de los arriendos acá en Colombia,
Colombia, y ahí es donde entra a jugar un tema y es el estrato en el que vamos a vivir. Para que una persona viviendo solo del salario mínimo pueda, y estoy hablando de una persona donde ella responda por ella solita, ¿no? Pueda pagar este tipo de arriendos, si va a conseguir un apartamento o una casa donde pague un arriendo de más o menos 700, 800 mil pesos, lo que puede hacer es vivir en ciertos estratos y en ciertas zonas de la ciudad que están hacia la periferia, donde se pueden pagar este tipo de viviendas. Hice una investigación muy rápida en Metro Cuadrado y en Finca Raíz, que son estos portales aquí en Colombia donde uno puede investigar qué viviendas están en arriendo y cuáles están en venta, y más o menos en localidades o en zonas como Usme, Bosa, Soacha, Tunjuelito, en ciertas zonas de la localidad de Suba, en ciertas zonas de la localidad de Kennedy. Como les digo, hacia la periferia es donde van a encontrar viviendas, ya van a ser casas en barrios populares normales o en ciertos tipos de apartamentos donde pueden encontrar arriendos muy cercanos a este valor que definí, obviamente sobre los estratos 2 más o menos, para poder pagar una vivienda así, y podamos con todo esto definir un valor de 1.710.000 para la parte de necesidades. Hay algo que tienen que tener en cuenta sobre el cálculo que estoy haciendo, es que lo estoy haciendo sobre una persona que vive sola, no lo estoy haciendo sobre madres cabeza de familia, no lo estoy haciendo sobre familias donde dependen únicamente de un salario mínimo, porque aquí la cosa cambia totalmente. Si tienen hijos, si tienen padres por los cuales responder económicamente, o sea, si tienen otras dinámicas, esto se pone un poco más complicado porque hasta hay que sumarle otro tipo de gastos, no colegios propiamente, por ejemplo en el caso de niños, porque aquí parto de que los niños para que se pueda cumplir con esto, los niños deberían asistir a colegios públicos de la ciudad, o sea, colegios distritales donde no se paga una matrícula y solo se pagan ciertas cositas, no sé, por el transporte, algunos por las rutas, otros no, eso depende, por alimentación, por los útiles escolares, todo es uniformes, pero esto ya se vuelve mucho más complejo y es lo que vamos a analizar al cierre del video. Este ejercicio decidí hacerlo para una persona soltera que vive sola, que responde por sí sola y que recibe un salario mínimo. Entonces podría vivir en un apartamento, en una casa más o menos en estrato 2 en ciertas zonas de la ciudad, donde pueda pagar un arriendo de 800.000 pesos, 900.000 pesos y más o menos acomodarse. Entonces tenemos un ahorro de 50.000, tenemos necesidades por 1.710.000 pesos y nos quedaría para el tema de deseos y de entretenimiento de 100.000 pesos. Deje algo por si la persona no quiere pagar servicio de televisión y lo que quiere pagar es Netflix, y Netflix vale 20.000 pesos por poner un valor, entonces lo podría pagar de ahí, o si puede, le quede, no sé, algún dinerito para comprarse una empanada, o si se quiere comprar un helado el fin de semana, qué sé yo, si se quiere tomar una cerveza, pero lo máximo que podría gastar en el mes para deseos, entretenimiento, diversión y demás son 100.000 pesos. Hacer este ejercicio, si les soy muy sincera, es muy complicado, me pareció muy difícil, porque aun cuando el salario aumentó el 23% y la persona va a recibir 1.860.000 más o menos, que es que es bueno, pues la vida es costosa, y en estas ciudades como Bogotá, que son ciudades grandes, pues tiende a ser bastante costosa. Entonces obviamente sigue siendo muy retador el tema de poder vivir con un salario mínimo. Así que, como se dan cuenta, este tema de poder asignar a todas las responsabilidades económicas que tendríamos si vivimos solos, viviendo con el salario mínimo, es bastante retador, y una de las cargas más importantes a la hora de hacer toda esta distribución claramente es la vivienda. Aquí pasa algo, y es que obviamente, como les decía, en el caso de que sea una familia donde dependen únicamente de un salario mínimo, va a ser muy complejo el tema de cómo lo van a distribuir, sobre todo en el tema de vivienda. Seguramente tendrían que vivir en una casita en un estrato 2 más o menos, en ciertas zonas de la ciudad, para que puedan pagar esa casa y puedan vivir ahí, gastando 600, 700.000 pesos de arriendo, y eso es bastante retador. Pero para una persona que está sola, que no tiene esa responsabilidad económica sobre una familia completa, niños, pareja y demás, tienen diferentes opciones donde pueden, digamos, que suavizar un poco este tema de la vivienda, que es lo que más pesa sobre el ingreso. Entonces podrían
vivir en una habitación, es decir, rentar una habitación o vivir en estas pensiones estudiantiles o cosas así donde lo que van a pagar es simplemente por la habitación donde dormirían y tendrían acceso a zonas comunes como la cocina, los baños y demás, y eso les aliviaría un poco esa carga sobre la vivienda. Otra, vivir con otras personas que arrienden un apartamento y sean 2, 3 personas las que vivan y entre todos se reparten los gastos de la vivienda, de los servicios públicos, y les puede aliviar un poco este tema. O algo que yo hice justamente cuando empecé a trabajar y mi primer sueldo era precisamente un salario mínimo, y es no irme de la casa de mis papás, seguir viviendo con mis papás o con los familiares que vivan ustedes, pero no irme a aventurar con un salario mínimo porque claramente no tenía cómo poder pagar una vivienda, y si lo quería hacer me tenía que ir a otra zona de la ciudad y pues claramente esto iba a ser muy complicado. Yo siempre viví en estrato 3, o sea, subclase media normalito, no es que fuera pues millonaria o algo así, no, pero obviamente pues hay gastos, y lo que hacía en ese momento era que aportaba a los gastos de la casa. Entonces yo pagaba un recibo, aportaba a la comida, obviamente todos los gastos, mis gastos personales, esos corrían por mi cuenta, aseo, todo eso. Aportaba también a la parte del impuesto predial porque ahí pues la vivienda sí es de mis papás, entonces pues aportaba al impuesto predial, y en ese momento yo tenía que pagar la cuota del ICETEX, entonces esto era otro cargo adicional, y por eso pues claramente yo no me podía ir de la casa de mis papás ganando un salario mínimo porque las cuentas no cuadraban. Entonces, como se dan cuenta, si bien se da un aumento importante, es complicado que una persona dependa únicamente de un ingreso, y si este ingreso es solo el salario mínimo es muy complejo. Por eso hay personas acá en el país que tienen 2 trabajos, que hacen algunas cositas de forma independiente para poder completar y poder tener un poco más de ingreso para poder vivir y no únicamente con el salario mínimo. Entonces, aquí lo que les quiero invitar es a que precisamente hagamos un análisis un poco más aterrizado de este tema del salario mínimo. No estoy ni a favor ni en contra de que se haya dado el aumento que se dio. Como les decía en el video anterior, es un momento para analizar y ver el impacto sobre inflación, sobre desempleo, sobre los costos de las empresas, bueno, sobre una cantidad de variables. Es el momento de analizar realmente qué impacto tiene, pero pues obviamente las personas que viven de un salario mínimo no necesariamente viven tranquilas, plenas y súper bien y con lujos y demás, no. La persona que gana un salario mínimo vive apretada, vive con el presupuesto y con todo a ras, porque el costo de vida es importante, y sobre todo en este tipo de ciudades grandes como Bogotá, por ejemplo, que es la capital de Colombia, pues el costo de vida es elevado comparando con otras ciudades del país. Entonces hay que tener en cuenta esto, y a las personas que se ganan el salario mínimo los invito a que sean hiper juiciosos con el presupuesto, no se endeuden. Yo sé que no se pueden dar ciertos lujos y ciertos gusticos, es difícil, pero con que puedan garantizar su supervivencia, garantizar las necesidades básicas y puedan ahorrar un poquito es más que suficiente. Obviamente, a medida que van trabajando y todo esto, puedan tener un crecimiento laboral, puedan recibir más ingresos, se puedan especializar en algo donde puedan tener un aumento en sus ingresos. Y algo que me hubiera encantado aprender cuando empecé a ganar un salario mínimo, cuando empecé a trabajar, es que busquen la forma de tener otras fuentes de ingresos donde no dependan únicamente de un salario, cosa que si se les acaba ese ingreso pues tienen como sopesar otras cosas y no es tan grave como si se les acaba ese salario y no reciben absolutamente nada. Entonces ese es el análisis y ese es el ejercicio práctico que quería saber, que quería hacer, a ver si realmente se puede vivir con el salario mínimo, y mi conclusión es: se puede vivir, pero con dificultad. Se puede vivir de una forma muy retadora, haciendo magia con los números y con la plata, pero se pueden hacer cositas. Sin embargo, no es una maravilla y no es algo que les dé 100% tranquilidad financiera, pero algo se puede hacer con esto. Así que este es el video que tenía para el día de hoy, espero que les haya gustado. Quiero que me dejen en los comentarios qué opinan de este análisis, de este ejercicio, ustedes cómo distribuirían los gastos, cómo asignarían esos recursos si recibieran un salario mínimo o si reciben actualmente un salario mínimo. Creo que el ejercicio más aterrizado posible es de una persona que realmente recibe ese ingreso. Quiero que me dejen aquí abajo en los comentarios qué opinan, cómo lo ven. También déjenme en los comentarios qué otros videos quieren que hagamos en el canal. No olviden suscribirse al canal
canal acá en la parte de abajo y darle clic a la campana para que les notifique cada uno de los videos que estamos subiendo al canal. También los invito a que nos sigan aquí en nuestras redes sociales, donde les compartimos más información, donde les avisamos los nuevos videos, donde estamos en contacto y donde les respondemos sus preguntas o las traemos aquí a los videos de YouTube para dar unas respuestas un poco más profundas. También los invito a que visiten nuestra página web www.cuidandomisfinanzas.com, donde les compartimos información adicional y donde encuentran toda la información que hacemos: YouTube, redes sociales, nuestro blog y otras cositas interesantes que se vienen muy pronto, que deben estar muy pendientes para que sigan aprendiendo de finanzas personales. Y no siendo más, les dejo un abrazo gigante y recuerden que la tranquilidad, pero sobre todo la tranquilidad financiera, está en sus manos. Nos vemos en un próximo video. Chao.